Goza de mi lectura como yo gozo escribiendo. Deuda saldada, escrita y narrada por Odette Chica de Terry, para su canal Azul Zafiro Terrifix. Capítulo 31, parte 3. Justicia divina. Nada está oculto bajo el sol. Elisa había salido de la mansión Arlight por su propio pie, mientras los ánimos se caldeaban en torno a su madre. Dejaría que ella diera las explicaciones que tanto ansiaban. De todas formas se lo merecía, por haber cometido la estupidez de mandar a su secuaz a casa del mismísimo William. Solo esperaba que su madre mantuviera la mentira que ella inventó, donde la dejaba como la heroína de la familia Arlight. Aunque no lo creyeron del todo, pero poco le importaba en realidad. De su madre dependía mantenerla o pudrirse en el fango, por lo que corresponde Lisa Ligan. ¡Ja! Eso nunca. Tenía que salir de allí y acabar con lo que empezó. Seguramente su hermano no resistió la tentación y estaba con la estúpida de Candice. Ya habían pasado 2 días y de él no sabía nada. Aún no comprendía cómo Neil seguía atormentado por esa inmunda huérfana. Su hermano era demasiado débil y no era capaz de tomar una decisión correcta bajo presión. Pero a ella no le temblaría la mano ni un segundo. Esperaba poder hablar con Neil e instruirlo en desaparecer de aquel lugar antes de que los ligaran con la desaparición de Candy. Sospechaban de ella y de su hermano, pero una cosa era ser sospechoso y otra cosa muy diferente tener pruebas que lo testifiquen, y Elisa había aprendido con el tiempo a no dejar rastro alguno. Tomó un alto de alquiler con rumbo desconocido. Los detectives que contrató Terrence se mantenían a la distancia y siempre alerta a los mínimos movimientos de la señorita Ligan. Llegó a su casa, estuvo cerca de 10 minutos, salió, pagó al taxi y después de que éste se marchara, la chica salió en su propio auto, enfilando por la carretera que la sacaba de Chicago rumbo a Lakewood. Los detectives mantenían informado a Terry vía telefónica. Él sabía que Lisa se dirigía hacia allá, pues presentía que Candy se encontraba más cerca de lo que podía imaginarse. Pero después de recorrer palmo a palmo la propiedad a diferentes horas del día y de la noche, no encontró nada que lo condujera más cerca de su esposa. Después de colgar con los detectives sin perder tiempo y con el reporte emitido, Terrence, Albert y Gerard también tomaron carretera con aquel destino. Nerviosos y con el corazón en vilo, manejaron a toda prisa hasta llegar al hostal donde pasó la noche Elisa. A la distancia le seguían cada paso sin que la pelirroja lo notara. Archie, Roger y George se quedaron en Chicago mientras las damas recogían lo necesario para volver a Lakewood también. Nadie quería quedarse a esperar noticias. Salma sabía que podría ser útil por el estado de Candy. Patty, Annie y la abuela Marta también querían estar allí para verla aparecer. La tía abuela y Sara, aunque ya no se hablaban, viajarían también. Elroy deseaba ver y hablar con Candy. Sara, con el terror a flor de piel de que su hija fuera a cometer una locura, nunca imaginó que Lisa fraguara aquel secuestro con la clara intención de dañar a Candy. Ya no podía pensar en menos, pues para hacer solo una broma, ya Elisa la había llevado y superado por mucho. La pelirroja tramaba algo muy malo para cobrárselas todas de una vez. Era claro que había sumado las humillaciones sufridas por Sara a las de ella misma, y con todo eso formó una gran bola de celo, envidia y maldad que ya estaba rodando desde hacía mucho tiempo sin que nadie pudiera hacer algo para pararla. Sara lamentó no haber sido capaz de darse cuenta de que el resentimiento se convirtió en odio puro, haciendo a su hija incapaz de poder asimilarlo de aquella forma enfermiza. Elisa ya no vivía para otra cosa
más que para vengarse de Candice Granchester Adlai. Neil ya no pudo esconderse más. Candy lo había pillado y el reclamo fue instantáneo. El hosco personaje que la custodiaba de inmediato trató de reprimirla, golpeándola en el rostro, pero Neil no lo permitió. Se interpuso interceptando el golpe con ambas manos. En el intento por alejarse de aquel hombre amenazante y ante el manoteo agresivo con Neil, Candy giró rápidamente hacia el cuarto, pero un fuerte dolor en el vientre la hizo detenerse. El miedo se apoderó de ella al escuchar a los hombres discutir. Cierto que Neil aumentó en estatura y complexión, se había puesto muy fuerte también, convirtiéndose en un joven atractivo, pero no se comparaba en fuerza al hombre que tenía por tarea custodiarla. Era un hombre grande y corpulento, muy tosco en sus modales. Candy sabía que un solo golpe de aquel tipo podría dejarla inconsciente. Su terror creció cuando el hombre no se amedrentó ante los gritos de Neil por defenderla. Al contrario, el hombre se puso aún más agresivo gritando que él no le pagaba y que por lo tanto no tenía por qué obedecerle, que obedecería a una única voz cantante y esa no era la de Neil Ligan. El hombre en un fuerte movimiento arrojó a Neil al suelo y éste se estrelló contra la pila de leña que descansaba cerca del fogón. Su traje gris se tiñó de hollín mientras se quejaba del fuerte golpe recibido en la espalda. Candy, encorvada, con paso lento y respirando con dificultad, entró en la recámara, cerrando la puerta de inmediato detrás de ella. Se alejó hacia el centro de la pequeña habitación mientras trataba de respirar y su bebé se movía demasiado. Parecía sentir el mismo terror que ella sentía en ese momento. De nuevo, un fuerte espasmo en su vientre la hizo asirse del barandal de la cama para no caer. Candy supo entonces que las contracciones que la llevarían al parto habían comenzado. Trató de calmarse, pero los ruidos en la otra pieza solo le provocaban temblar. Se escuchó cómo la vieja puerta de madera se estrellaba contra el muro, un motor de lancha encendiéndose y poniéndose en marcha. Candy, aterrorizada, abrió la ventana tratando de tener visibilidad hacia el frente de la cabaña para divisar una figura gris que se alejaba a toda velocidad de aquella prisión rodeada de agua. ¡Neil! ¡Neil! ¡No te vayas! ¡Ayúdame!, gritó la chica desesperada. Al instante, el sonido fuerte y seco de una escopeta disparándose rompió la quietud de aquel lugar, acribillándole los oídos, logrando estremecer a madre e hijo al unísono. Los pájaros de los árboles que rodeaban la cabaña salieron huyendo, al igual que los patos entre los juncos que seguramente nadaban cerca de allí. El motor de la lancha disminuyó hasta no escucharse más. Candy comenzó a llorar desconsoladamente. Supo que el fin de aquella pesadilla se acercaba. En cualquier momento, aquel hombre horrible tumbaría la puerta de una patada y todo terminaría. Pasos apresurados en el piso de madera de la cabaña, yendo y viniendo, y luego un silencio sepulcral. Candy se sentó incómodamente a la orilla de la cama mientras rezaba y acariciaba su vientre, ahora tan duro como una roca. Intentaba susurrar una canción de cuna para tranquilizar a su asustado bebé, pero no podía engañarlo. Ella misma estaba tan asustada que temblaba de miedo. Conforme pasaban los minutos, los nervios de Candy se destrozaban más y más. Cada respiro era un continuo temblor de miedo y al mismo tiempo una esperanza con posibilidad de vida. Luego la chica pensaba en Neil y lloraba. Al final, él intentó defenderla y eso le había costado la vida. Era culpa suya que Neil estuviera muerto. Si ella no hubiera sido imprudente al hacerle frente,
Entonces Candy lo pensó por primera vez. En esos angustiosos largos minutos transcurridos, Neil no había planeado aquello él solo. Era Elisa. Ahora su vida estaba en las manos de Lisa Ligan. Si ese hombre había perdido el control tan fácil y al final decidía emanciparse del mando de su jefa y terminaba por hacerle daño, si Neil era el emisario y ya no volvía a darle noticias, entonces Elisa con más razón la abandonaría a su suerte, sin posibilidad de que nadie la hallara nunca en aquel lugar. Candy con cada pensamiento se sumía en una profunda desesperanza. Volvía a rezar pidiéndole a Dios que la protegiera y a su bebé. En esos momentos de oración y silencio, escuchó hablar por radio al hombre. Estaba irritado con la voz ilegible al otro lado del aparato receptor. Él le hablaba de Neil, contándole una historia absurda donde aseguraba que el hombre había intentado cambiar los planes y que tuvo que darle una lección, que ningún niño bonito lo sometería. Al escuchar aquello, seguramente Lisa o quien estuviese involucrado se alteró. Candy pudo deducirlo así, puesto que el hombre arrojó el radioreceptor contra el suelo, haciéndolo añicos. Después lo oyó gruñir y maldecir. Salió de la cabaña a toda prisa. Candy trató de atisbar por la ventana. Lo vio desvestirse con premura y, completamente desnudo, se arrojó al agua y nadó. Entonces Candy creyó tener una esperanza. Salió hacia afuera mirando hacia todos lados, esperando ver algún otro bote que pasara por el lugar, pero nada. Era casi mediodía y la bruma sobre el agua aún no se disipaba del todo. Los dolores en su vientre, en ciclos más reducidos, le impedían caminar. Para su espanto, escuchó de nuevo un motor de lancha. Lo volvió a mirar hacia el sonido y vio a lo lejos cómo se acercaba su captor a bordo del bote que seguramente Neil utilizaba para traer los víveres. Ahora lo entendía. El hombre fue a recuperar el bote para poder salir del islote. Entonces, eso significaba que... La mujer entró de nuevo a la casa presa del dolor y del pánico. Volvió a encerrarse en la alcoba que fue su prisión por más de 2 semanas. No dejaba de temblar mientras su bebé se movía bruscamente, luchando contra el miedo y las contracciones cada vez más fuertes y seguidas. «No moriré sin pelear», dijo entre lágrimas la rubia, sacando valor de lo más profundo de su alma. Buscó con la vista por la habitación algo que le sirviera de defensa, pero en aquel lugar, ella lo sabía perfectamente, no había nada que pudiera causar algún daño. El hombre mantenía cuchillos y utensilios puntiagudos bajo llave. Se aseguraba que nada peligroso estuviera al alcance de su víctima que pudiera utilizar después en su contra. Incluso en cada modesta comida contaba en su presencia los enseres de cocina para después de que ella los lavara y secara, guardarlos bajo llave. Candy estaba completamente indefensa. Lo escuchó atar el bote a la orilla. El sonido de la cuerda lanzada con fuerza contra el barro sonó en sus oídos con la fuerza de un látigo rompiendo el aire. Volvió a estremecerse de miedo. Escuchó el sonido de sus pasos subiendo los 2 escalones y atravesando el pequeño pórtico. El sonido de los pies descalzos sobre el piso de madera era suave y pastoso. Podía oír cada gota de agua que su robusto y velludo cuerpo derramaba en el trayecto. Para Candy, cada sonido tras la puerta era tan fuerte a sus oídos que creyó quedar sorda. De pronto, silencio absoluto. Ella aguantó la respiración, pues la sombra del raptor ya se había introducido en la alcoba bajo la puerta. Candy al verla se puso en alerta. Desde ese momento ya se sentía amenazada.
Fueron segundos cuando el hombre cargó con su hombro y de un fuerte empujón arrancó la vieja cerradura, abriendo la puerta sin la menor dificultad. Candy se estremeció completa por el impacto. Sus labios comenzaron a temblar. Sus manos en una actitud autodefensiva cubrían su vientre hecho piedra. Gimió mientras la contracción aguda la atravesaba. El hombre lascivo sonrió ante el gemido de dolor de su víctima. Estaba empapado y completamente desnudo. Candy dio un paso hacia atrás y un líquido resbaló de entre sus piernas. El hombre miró el charco en el suelo y soltó una maldición. «Así no será divertido. Ese engendro que traes ahí metido acaba de estropear mi diversión. Eres demasiado linda como para aguantarme de probarte. Esperé por muchos días y ahora...» Candy tembló. El hombre se alejó de nuevo. Lo escuchó vestirse con rapidez, balbuceando maldiciones y jurar que no se quedaría con las ganas de saber qué se siente hacerlo con una mujer bonita y rica. Luego, para su terror, lo vio atravesar la habitación directo hacia ella, atrapada en aquel lugar sin salida y a punto de dar a luz. Candy cerró los ojos un instante. «Terry, mi amor, te amo», fue lo único que pudo decir. Un golpe seco y un quejido la hizo abrir los ojos. Luego un empujón la envió al suelo, haciendo que su cuerpo absorbiera de lleno el impacto. El hombre estaba tumbado sobre sus rodillas. Intentó levantarse medio aturdido. Lo miró llena de pánico y pudo ver en sus ojos la furia desatada. Candy levantó la vista y vio a Neil completamente empapado, con un tronco entre sus manos. Elevó en alto y listo para estrellarse en la humanidad del hombre aquel que la amenazaba. Arrastrándose, la mujer se zafó del peso masculino y se refugió del otro lado de la cama. Cerró los ojos y tapó sus oídos, mientras Neil la defendía. Pasó un momento de quejidos y gritos, de golpes. Luego, solo la respiración agitada de Neil. «Candy, Candy, ¿te encuentras bien?» «Neil, creí que tú estabas...» Candy comenzó a llorar. Esa era la idea, que este mastodonte inmundo creyera que se había deshecho de mí. «Ahora vamos, levántate. Tenemos que irnos antes de que este infeliz se levante». «No está...» «Candy, no soy asesino. Sé que en el pasado me he portado mal. Era un chiquillo malcriado, todo lo veía como un juego, pero no cobraría una vida. Me di cuenta de inmediato que nunca le ganaría a un mercenario como este, así que opté por mis antiguas armas, el engaño y el ataque sorpresa». Neil sonrió con algo de orgullo aún ante la situación, haciendo aquella pequeña broma sobre sí mismo. Candy se quejó sin poder corresponderle la sonrisa y darle las gracias. «¿Qué te sucede? ¿Te hirió este malnacido?» Neil, escúchame. Afuera vi unas riendas. Tráelas». «¿Para qué las quieres?» «Voy a dar a luz», dijo ella sin aliento. «¿Qué? No, espera, que vayamos a... No hay tiempo. La fuente se rompió y ya no puedo soportar más. Ayúdame, por favor». «Está bien, pero antes tengo que amarrar a este tipo». «Trae las riendas, por favor», dijo ella soportando el dolor. «¿Para atarlo?» «No, las riendas las necesito, rápido». Neil salió enseguida y las busca.
Estaban colgadas a un costado de la puerta, afuera en el pórtico. Entró inmediatamente al escuchar a Candy gritar: ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Sepáralas y átalas en los extremos del barandal. Asegúralas bien. Por favor, busca unas mantas limpias. Neil, con rapidez y sin pensar, seguía las peticiones de Candy, aunque no tenía ni idea qué era lo que la mujer semiacostada en el suelo pretendía. Solo sabía que la piel se le erizaba cuando ella gemía de dolor. Acomodó las mantas blancas al frente de la cama, justo delante del barandal, con las riendas de cuero colgando de los extremos. «Trae agua caliente, esteriliza fuego, un cuchillo, tijeras o lo que encuentres con suficiente filo. Los guarda en el baúl de madera que tiene candado. Pero primero... Sí, me lo llevaré de aquí», dijo él, tomando al hombre de los pies y arrastrándolo con mucho trabajo hacia un lado. Era demasiado pesado el hombre aquel. Comenzaba a volver en sí. Le dio un golpe más y siguió arrastrándolo hasta echarlo a un lado de la puerta, lejos de Candy. Tomó unos cordeles y lo ató con firmeza de las manos, con las manos tras la espalda y de los pies. Lo amordazó además para no tener que escucharlo con su propio pañuelo de seda blanca. Se arremangó la camisa mientras notó cómo Candy se había recostado sobre las frazadas que él acomodó sobre el piso. La visión de aquella la impactó. Candy sobre su espalda, con las rodillas hacia arriba y separadas, tomada de las riendas con firmeza, mientras en su boca yacía un pequeño lazo de cuero, el cual mordía con fuerza, mientras toda su cara se transfiguraba a causa del dolor y el esfuerzo. Neil quedó en shock. Sus lágrimas y el sudor bañaban su rostro. La camisa enorme que vestía la rubia, tan sucia que llevaba, era una vergüenza. Internamente el hombre se reprochó no haber hecho más por ella. Al menos proveerle ropa apropiada para su estado. Las piernas desnudas elevadas sin pena. Se había deshecho del rígido pantalón de mezclilla que llevaba hacía unos momentos. El cabello húmedo por la transpiración del esfuerzo. La cama crujía con cada contracción que ella soportaba aferrándose firmemente a las riendas. El valor de Candy lo sobrecogió. Ella no pensaba en sí misma, sino en los demás, aún en aquella situación, pensó él. Se preocupó y lo creyó muerto. Ahora estaba tendida sobre el antihigiénico piso, dando a luz a su hijo prácticamente sola. Esa era precisamente la Candy de toda la vida, la que había conocido. A sus cualidades nunca les dio valor hasta que justamente con ellas fue que los sometió. Tan estúpidamente enamorado de esa mujer que ahora estaba tendida ahí. Por un momento fantaseó que ella estaba a punto de dar a luz a su hijo, que ella... no, que él había logrado conquistarla realmente y que ese alumbramiento no era más que el resultado de su mutuo amor. Cuando lo rechazó, aquel día hace tiempo ya, se sintió tan humillado y tan dolido. Fue una temporada larga la que estuvo en Florida tratando de recobrar la dignidad mancillada por esa menuda chiquilla de quinta, pero por dentro sabía que no hizo las cosas correctamente y que tenía bien ganado el desprecio de Candy. Debió utilizar otras maneras, quizás esperar más tiempo. Pero Neil, acostumbrado a tomar siempre lo que quería sin siquiera pedirlo, deseaba más que nada que ella le correspondiera a la de ya, cosa imposible cuando nunca trató en realidad de mostrarle su verdadero interés, o no supo cómo hacerlo. Esos burdos intentos de Casanova nunca convencerían a una chica, a una mujer, como Candice. Trató duramente
Trató durante meses y años sacársela de la cabeza, ver lo solitaria que se volvió y cada vez más y más le partía el alma. ¿Cómo acercarse? Ella lo intimidaba verdaderamente. Archie no le quitaba la mirada de encima cada vez que estaban todos en el mismo lugar, y Albert, él, nunca hubiera consentido que se le volviera a acercar con la intención de cortejarla de nuevo. Entonces Neil Ligan aprendió a callar, a guardarse sus verdaderos sentimientos muy dentro. Salía con chicas hermosas y ricas, pero ninguna logró hacerlo sentir amado o ese sentimiento de genuina preocupación que tuvo Candy por él. Quizás se convirtió en un loco encaprichado, como siempre se lo repetía Elisa. Ella parecía leer muy fácilmente lo que había escrito en su alma, aún más cuando no sabía cómo defender sus sentimientos ante las burlas odiosas de su propia hermana. Luego, aquel rumor de Candy y William. Cómo ardió en celos imaginando que ellos dos se entendían. Eso podría darle explicación a la misteriosa soledad de la rubia, que generalmente siempre estaba rodeada de amigos. De pronto, la desaparición de Candice y su regreso con la noticia de que ahora era esposa del tipejo Granchester. Al fin se sintió resignado a perderla, y ahora era él quien estaba ayudándola. Bueno, al menos eso quería creer Neil Ligan. Realmente se sentía un verdadero inútil en aquellos momentos. Sentía impotencia de no poder o de no saber qué más hacer. Aún en aquellas condiciones, no dejaba de admirar su fuerza y aplomo, su fortaleza ante las adversidades más críticas, la forma en cómo Candy salía avante de cualquier situación con asombroso valor, su voluntad y la entereza que siempre demostraba. Era sin duda una gran mujer. ¿Cómo habían sido capaces de hacerle tanto daño? Cierto que ella se defendía perfectamente bien, pero era eso, defensa para repeler los ataques que ellos siempre ideaban para molestarla. Neil fue sacando de sus pensamientos en un momento de tranquilidad que ella tuvo y le habló. Neil, el agua caliente y un recipiente no muy hondo, tráelo y ponlo cerca de mí. Neil desapareció por la puerta. Buscó cada cosa que ella le había pedido. Con el tronco y un fuerte golpe arrancó el candado. Sacó del baúl de madera un filoso cuchillo, prendió el fogón lo más rápido que pudo ante los nervios de escuchar a Candy dando a luz en aquellas condiciones tan primitivas. Trajo agua en cubos y la puso a calentar. Metió el cuchillo en el fuego durante unos minutos. No tenía idea de cuánto tiempo debía calentarlo y tampoco podía preguntarle a Candy. Luego le pasó con una manta aparentemente limpia, dejándolo envuelto en ella. El agua rápidamente comenzó a hervir. Imaginó que era para el bebé, así que cuidó de que no estuviera insoportable. Vertió en la tinaja extendida el líquido humeante a una temperatura agradable. Con cuidado la cargó y la llevó cerca de Candy, quien seguía en una difícil labor de parto. Neil se retiró dándole la privacidad en aquel momento. Se paseaba nervioso en la otra habitación al no saber qué hacer más que estar alerta a que el tipo no despertara y se las ingeniara desatando las cuerdas que lo mantenían inmóvil. Neil echó un vistazo a la habitación, que hacía las veces de cocina, con más detenimiento. Abrió los anaqueles y se dio cuenta que muchas de las cosas que él había llevado aún seguían ahí. Incluso estaban pudriéndose en los estantes. Las manzanas, los plátanos estaban ya mohosas. Se dio cuenta que el hombre, captor de Candy, la mantenía a pan y agua, literalmente. ¡Maldito bastardo, hijo de! maldijo encolerizado. ¿Cómo pudo tenerla en estas condiciones? Está embarazada. Debí quedarme aquí, no debí negarme, se reprochaba. Si ella está débil y no logra por sí misma dar a luz,
¿Qué voy a hacer? Morirá en mi presencia, todo por mi cobardía. Neil se martirizaba a sí mismo por no haber ayudado a su hermana en el plan del secuestro. Ella se lo propuso hacía meses atrás, pero él se negó rotundamente diciendo que no tenía ningún caso. Aún no estaba enterado de la verdad. Una noche, hace tiempo, llegó a su casa y encontró a Elisa sola, completamente ebria, con la música a todo vuelo en el salón. Estaba sumamente excitada. A Neil no le quedó duda de que había ingerido algún narcótico o quizás ese polvo blanco que estaba poniéndose de moda en las salas de juego de Chicago. Un lujo que te eleva a un punto donde sientes que alcanzas lo más deseado. Él lo había probado en contadas ocasiones, imaginando que la mujer a la que le hacía el amor no era una desconocida o conocida, sino su Candy. Entonces el éxtasis experimentado era extremo. Al amanecer, se despertaba con una terrible jaqueca, abrazado a un femenino cuerpo desnudo que no sabía identificar. Luego, la chica se retorcía dando los buenos días y una de dos: o le preguntaba directamente quién era Candy, o decía haberle encantado el apodo con el que él la llamó durante toda la noche con esa ardorosa velada. Candy, Candy, Candy. Ante aquello, Neil se vestía y salía a toda prisa de aquel lugar. El pensar que toda la noche se la pasó llamando Candy a la mujerzuela de alquiler le quebraba el alma. Lloraba de rabia e impotencia. Cuánto anhelaba poder amar a alguien que le hiciera olvidarla, pero simplemente no podía sacársela de la cabeza, ni aun drogado. Aquella noche, Elisa, fuera de control, bailó con él por todo el salón en total estado eufórico. La acompañó bebiendo del fino whisky que ella engullía como agua de uso. Entonces, Elisa comenzó a llorar maldiciendo a Candice. Comenzó a quejarse de que le había quitado todo en la vida, incluso a su hermano. Luego reía descontroladamente y se burlaba. Neil no le prestaba mucha atención por el estado inconveniente en que se encontraba, más bien la cuidaba de que no se fuera a caer o lastimar. Su hermana era impredecible en estado cuerdo. En el estado en que se encontraba, sabrá Dios qué sería capaz de hacer. La escena de Elisa ebria ya no le pareció tan cómica a Neil cuando comenzó a hablar y a decir que sabía quién eran los padres de Candy. Neil no quería creer lo que escuchaba de la voz rasposa de su hermana. Pensó que era un invento para martirizarlo, pero se convenció conforme ella fue contando la historia letra por letra, palabra a palabra. Al final, no le quedó otra más que creer que ya su hermana estaba resuelta a vengarse, así fuera lo último que hiciera en la vida, de Candy. Elisa juró aquella noche destruirla, pero estaba tan drogada y ebria que Neil no lo tomó en serio, prestando más atención a la historia inverosímil que le había contado. Candy era una verdadera Arlite de sangre. Neil no quiso involucrarse en esos planes y Elisa no volvió a pedírselo después de que él se negó tan categóricamente a ayudarla en aquella empresa. Él creyó que quizás ella había desistido, pero al desaparecer Candy durante la boda de Annie, Neil supo de inmediato quién era la responsable. Consideró en aquel momento que fue mejor no saberlo porque no hubiera podido disimular. Sin embargo, la frialdad de Elisa le sobrecogía. Ella parecía estar en otro lugar. Nunca la vio nerviosa o inquieta. ¿Cómo podía tener tanta sangre fría?, se preguntaba él. Después, tuvo que fingir aprobación al plan y jurar lealtad a su hermana para saber dónde se encontraba la rubia. Quería estar seguro de que no cometería una locura aún mayor lastimándola en su estado, además de enfrentar a Granchester y a Arlite, pero también quería cerciorarse que Elisa no terminara mal cuando todo aquello pasara.
Durante el cautiverio de Candy, Neil sirvió de emisario, llevándoles comida 2 veces por semana y trayendo noticias de cómo se encontraba la prisionera. Un llanto rompió el silencio en el que Neil estaba sumido. Escuchó el fuerte llanto del bebé y los gritos ahogados de Candy contra el cuero que mordía para soportar el dolor. Se quedó paralizado. La sensación que le produjo el llanto mandó un escalofrío por toda su espina dorsal. Se estremeció de pies a cabeza. No sabía cómo cruzar la puerta y ver en qué condiciones estaban ambos pacientes. Al fin Neil tomó el valor y su sorpresa fue mayúscula al ver a Candy arrastrarse hacia la tinaja de agua y recostada sobre su costado izquierdo, sostenía a su pequeño hijo aún unido a ella en una mano y con la otra lo mojaba con el agua limpia. Neil se adelantó unos pasos, pero la voz severa de Candy lo detuvo en seco. ¡Apártate!, sentenció la rubia con decisión. Necesitas ayuda, Candy. Lo peor ya pasó, dijo ella exhausta. No te acerques a mi hijo. No quiero quitártelo. ¿Cómo puedo estar segura que no te lo llevarás? Que es a él a quien ustedes quieren, dijo con los ojos llenos de lágrimas la rubia, pero su semblante era de reto. Ni aun en aquel momento Candy mostró vulnerabilidad ante Neil. Tendrás que matarme para poder llevártelo. No, estás equivocada. Déjame ayudarte. Estás muy cansada. Neil se acercó, pero Candy, con el resto de las mantas, envolvió al bebé que lloraba a todo pulmón, lo puso sobre su pecho y retrocedió arrastrándose lentamente como pudo. A Neil se le contrajo el corazón al ver la fiera mirada de la rubia que yacía en pésimas condiciones sobre las mantas llenas de sangre. Parecía una leona herida defendiendo a su cachorro. Se sintió lacerado con su desconfianza, después de que él quería ayudarla, pero nuevamente se avergonzó de no ser digno de ella, de nunca habérsela ganado. Candy, escúchame. Yo vine para ayudarte. Mi intención era rescatarte y devolverte a donde perteneces. Pero Elisa y tú... Elisa lo planeó todo. Yo nunca estuve de acuerdo. Después, cuando nos enteramos que habías desaparecido, supe que ella había cumplido su amenaza. Tuve que hacerle creer que estaba de su parte para poder saber dónde te tenían y poder venir a verte. Pero tú, Neil... Candy creyó entender los motivos del hombre que se inclinaba hacia ella. Veía en sus ojos aquella profunda tristeza que nunca pudo descifrar. Hasta ahora. Neil se había enamorado de ella de verdad y hasta ese momento aún seguía haciéndolo. Tenía que ser así. Si no, ¿por qué se arriesgó tanto al volver para salvarla? Enfrentándose a un hombre que le doblaba la fuerza y que tenía clara desventaja al no estar armado. La salvó de una horrible muerte. Le ayudó con lo que necesitaba. Neil desvió la mirada al saber que ella descubrió el amor que derramaba cada vez que la miraba. Lo hice por mi hermana, dijo él esquivando la dulce mirada de Candy. Sé que no está muy bien de la cabeza y quise evitar que se condenara aún más. Candy le sonrió. El típico recurso de Neil Ligan, cambiar los verdaderos motivos de sus acciones. Ante el llanto del niño, ninguno de los dos escuchó el ruido fuera de la cabaña. Neil estaba acuclillado muy cerca de Candy cuando unos pasos se precipitaron hacia ellos.
¡Aléjate de ella!, gritó Terry con toda su furia, completamente empapado. ¡Terry! A Candy se le iluminaron los ojos al ver el rostro de su esposo por encima del hombro de Neil. Este tardó en reaccionar y cuando iba a incorporarse, Terry se le echó encima enviándolo al suelo de un puñetazo. ¡Terry, no! ¡Déjalo! ¡Él me salvó la vida! Al instante el bebé volvió a estremecerse y a llorar, llamando la atención del furibundo joven, que de inmediato se incorporó. Se quedó ahí parado, mirando a su mujer desde su altura. Sucia, llena de sangre, con el cabello húmedo y revuelto, con aquella camisa enorme que apenas cubría su cuerpo decentemente y un costalito envuelto sobre su pecho que chillaba con todas sus fuerzas. «Candy», susurró Terry, «mira cómo...». Las lágrimas del joven comenzaron a rodar al ver las condiciones en que su hijo había venido al mundo. Cayó de rodillas a un lado de ella llorando como un niño. «Creí que no te...». «Shh, estoy bien. Soy una chica fuerte, ¿recuerdas? No soy del tipo de dama que se desmaya con la sangre». Sonrió ella entre las lágrimas al ver en el rostro de su esposo los estragos de su cautiverio, el de ambos, porque todo ese tiempo estuvieron presos. «Quiero presentarte a alguien. Mira, es tu hijo». Terry no paraba de llorar, cada vez con más fuerza, como nunca en su vida lo había hecho, como solo un hombre que teme haber perdido lo más sagrado que posee puede hacerlo, con todo el dolor de su carne y de su conciencia, sin ningún tipo de vergüenza de quien pudiera atestiguar que esa mujer era su misma alma y la razón de su vida. Daba las gracias por volver a verla y expresaba entre incontenibles sollozos cuánto sufrió por no saber dónde se encontraba. Al fin, Candy logró calmarlo un poco, no reprimiendo que se desahogara de aquella manera. Sabía que necesitaba sacar todo ese vorágine de sentimientos contenidos. Al fin, Terry pudo poner algo de atención en el pequeño bebé que se estremecía en el pecho de su esposa. Los tres completamente ajenos a las otras personas en aquella habitación. Gerard ayudó a Neil a levantarse y luego se cercioró de que el hombre atado junto a la puerta reventada del cuarto aún estuviese con vida. Albert estaba parado en medio del umbral, viendo a Candy tendida en el suelo y las condiciones en que estuvo presa. No pudo evitar que la ira lo recorriera entero. Cuánta hazaña contra esa mujer que ninguna culpa tenía del pasado. ¿Cómo iba a enfrentarla ahora? ¿Qué iba a decirle? Este solo era el primer peldaño por subir de una escalera muy empinada y retorcida como un torbellino. Al menos se alegraba de que su pequeña y su hijo estuvieran vivos. En ese momento amarró sus propias dudas y miedos y se volcó en ella. Acababa de dar a luz a su bebé y necesitaba cuidados, madre e hijo. Como autómata, Albert se acercó a ellos. «El cordón aún está...». «Sí, ya no tuve tiempo para cortarlo», dijo Candy acariciando la cabeza húmeda de su esposo. «¿Tú también tuviste que nadar, Albert? ¿Acaso la orilla no está tan lejos?» «Pequeña, eso lo veremos después. Ahora hay que terminar de atenderte, Candice», contestó el rubio seriamente. «Aquí está». Neil inmediatamente le pasó el cuchillo que previamente había desinfectado a fuego. Albert lo miró con profundo odio y tomó el arma que le ofrecía. Era un sencillo cuchillo cebollero, pero tenía el suficiente filo. Con mucho cuidado tomó el cordón que colgaba sobre el vientre de Candice y lo levó entre sus manos. «¿Quieres hacerlo, Terry?»,
dijo ofreciendo el cuchillo para que Terrence cortara el cordón umbilical y separara madre e hijo. —¿Pero no les dolerá? —preguntó el castaño, tratando de sobreponerse un poco a su estado de quiebre y cansancio. —No, Terry, hazlo —le infundó confianza Candy. Terry tomó el cuchillo e hizo el corte rápidamente. Albert tomó al bebé y retiró el resto del cordón. Luego lo envolvió bien ante la vista de Terry y se lo entregó en sus brazos. Candy los miraba a ambos, a padre e hijo. Terry lucía un poco más calmado. Albert tomó en brazos a Candy y la subió a la cama para que descansara. Terry se quedó a su lado junto con el bebé mientras Gerard sacaba al carcelero de la habitación. Estaba despertando. Ney le había roto la cabeza con el golpe. Les contó lo que había sucedido. Luego preguntó por Elisa. El hecho de que ellos estuvieran allí significaba que la habían descubierto al fin. Gerard le comunicó que estaba resguardada por el sheriff de Lakewood y sería llevada a la casa Arley sin escándalos. Neil se tranquilizó un poco, pero eso aún no acababa. Al contrario, apenas comenzaba para ellos, para los Ligan. Seguramente Granchester y William levantarían cargos en su contra, más aún teniendo a ese testigo que sin reparos hundiría a Elisa más rápido que lo que ella había tardado en idear aquel plan, con el único propósito de salvar su pellejo inmundo. Y pensar que todo eso había iniciado con su madre, con sus absurdas inseguridades, para venir a terminar con el odio irracional de su hermana. Después de algunas horas, ya casi para anochecer y de que Candy se sintiera en condiciones de caminar, pidió que se fueran de ese lugar. No quería permanecer ni un minuto más ahí. Los hombres no pudieron disuadirla de quedarse al menos esa noche. Tomaron las 2 lanchas de motor. Viajaron Terry, Candy y el bebé en compañía de Albert en la primera, y en la otra lancha Gerard, Neil y el hombre que tuvo a Candy cautiva. Terry contaba a Candy que a medio camino del lago apagaron el motor y que Albert y él se lanzaron al agua para llegar de sorpresa mientras Gerard se acercaba lo más que podía remando mientras fingía pescar. Al entrar ellos a la cabaña sería la señal para que Gerard se les uniera yendo en la lancha a toda velocidad. Por ese motivo llegaron empapados. Candy, aunque sonreía, parecía lejana. Había algo que era diferente. Lo veía en los ojos de los hombres a quienes más quería, pero parecía que ellos aún no estaban preparados para hablar. Ocultaban algo. Ella lo presentía. Quizás era mejor así. Habría tiempo después para hablar de cualquier asunto que fuera. Terry estaba bien, y Albert también. ¿Qué otra cosa podía ser tan terrible que no pudiera esperar a que saliera de nuevo el sol? Ahora, lo único que Candy deseaba era estar a solas con Terrence y llorar desconsoladamente. No tenía ni idea lo que aún le esperaba al llegar a Lakewood. Continuará.